Bueno, yo soy el expositor de un trabajo de equipo. El grupo nuestro comenzó a trabajar en el tema de transporte con Olga Ravela en el año 87, haciendo estudios de demanda de movilidad desde las escuelas. Se hizo luego en el año 93 un estudio de movilidad domiciliaria, y en todos estos años se desarrollaron diversos tipos de estudios sobre el caso de La Plata y otras ciudades argentinas, y llegamos a construir un estudio de demanda reciente en el año 2013, y un poco sobre esto específicamente focalizado en La Plata comparado con ciudades argentinas es que les voy a contar hoy. Esto que un poco conversó Ralph, lo quiero poner un poco en valor, porque para el caso de la ciudad de La Plata, los problemas de movilidad que tiene una ciudad diseñada desde su origen, con la calidad de su estructura urbana y con, digamos, la calidad de diseño que tiene, que nos podría hacer pensar que es más sencillo resolver problemas de movilidad en nuestra ciudad, para nosotros es muy relevante poder pensar la movilidad dentro de la ciudad y pensar la planificación de la movilidad como parte de la planificación de la ciudad. Y en este sentido, es relevante revisar que los problemas de tráfico, de tránsito y de movilidad, en verdad, más allá de que hay específicas medidas de transporte y de movilidad que las puedan resolver, son una expresión de cómo se organiza la ciudad, cómo está creciendo la ciudad. Con lo cual, nos interesa focalizar en estos 4 puntos, porque sabemos en movilidad que por un lado el crecimiento histórico del parque automotor y por otro lado la deficiencia en la gestión del transporte público colectivo y del transporte masivo en general son como los 2 puntos críticos, los puntos de partida para pensar y problematizar la movilidad de una ciudad. Sin embargo, tenemos que visualizar los problemas de cómo crece la ciudad, tanto por expansión como por densificación, para pensar en el mediano y largo plazo de la movilidad, y también las fuertes centralidades que se conservan en la mayor parte de las ciudades argentinas, y de esto la ciudad de La Plata no es una excepción, que hace que crezca la población y crezca la demanda sobre áreas que están ya sobresaturadas. La ciudad de La Plata siempre estuvo en su historia un punto arriba de la media nacional del parque automotor. Esto la ha caracterizado. Sin embargo, el problema del parque automotor es un problema, digamos, más que un problema, es un factor que incide, combinado con deficiencias del sistema público y de las formas de crecimiento, en tener problemas de movilidad. En la historia del crecimiento del parque automotor de Argentina hay un punto de inflexión entre los años 80 y 90. Es donde empieza a crecer fuertemente, donde se generaliza el acceso de una mayoría de hogares a la tenencia del automóvil y la utilización del automóvil para los viajes cotidianos. La ciudad de La Plata al año 2013 tenía 2.8 habitantes por auto, y hoy probablemente sea más alto, cuando en los años 80 tenía 7, un poco encima de la media nacional, que era 6.1. Este punto de inflexión se ve en los patrones de movilidad público-privado de los grandes y medios aglomerados de la Argentina, que tenían predominantemente el rango de un 60% de viajes en modos masivos frente a un 30% de modos privados, más o menos 2-3 puntos en cada ciudad, mientras que después de la década de los 90, cuando empezó a crecer el parque automotor, esta ecuación se invirtió y pasamos a tener el rango del 60%, entre el 50 y el 60% de viajes en modos privados y el 30% en modos públicos. Y este patrón de los grandes aglomerados, hasta el año 2013 puede generalizar a la mayor parte de las ciudades argentinas, de las ciudades capitales de más de 200.000 habitantes, con excepción de ciudades que se ven en el gráfico como Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, esas ciudades de menor nivel de ingreso que probablemente accedieran menos a tener un auto por hogar, son ciudades donde todavía predominaban los modos masivos sobre los no masivos. El otro punto que siempre nos cuestionamos para pensar el problema de la movilidad, que es las deficiencias en el sistema, en la gestión y en la planificación del sistema público de transporte.
Es una preocupación de todo estudio de transporte el pensar el diseño de los recorridos de transporte público para dar una respuesta a la demanda. Por otro lado, en el sistema actual que está vigente en La Plata, que su origen es el Sistema Único de Transporte, el SUT, que se implementó en el año 2000, tenía en su origen previsto que no exista un sistema de competencias de las distintas empresas por los recorridos más rentables del área central. Saben ustedes, había previsto un rondín, un sistema de transbordo que nunca se pudo implementar, y finalmente el sistema funciona de esta manera, compitiendo las distintas empresas que en verdad están muy monopolizadas, porque en realidad hoy ya no son 4 empresas comunales y 4 provinciales, sino que son 2 empresas que manejan todo el sistema de transporte de todo el Gran La Plata, y que compiten entre sí por los recorridos más rentables. Con lo cual, la congestión entre la velocidad comercial que pueden alcanzar esos sistemas es muy mala. Este es el punto que nos preocupa desde el Instituto de Investigación y que tratamos de problematizar junto con la movilidad. ¿Cómo está creciendo la ciudad? Las ciudades argentinas en general, desde los años 90 hacia acá, se han expandido, y desde los años 2003 para acá se han densificado. En su proceso de expansión, primero con barrios privados, barrios cerrados, con villas y asentamientos en una primera etapa, y hoy en día a través del programa Procrear, y en la primera etapa, en los primeros años de la década, con planes federales, tenemos uno acá en La Plata. Esta lógica de crecimiento puramente residencial, sin centralidades, sin equipamientos complementarios, lo que hace es reforzar la demanda de movilidad sobre las áreas servidas, sobre las áreas centrales. Tenemos... En la zona norte, 23.000 habitantes más, entre el 2001 y el 2010. En la zona este, 15.600 habitantes más. La zona este en este momento, en su totalidad, que es una de las más deterioradas desde el punto de vista del desarrollo de centralidad, es la que menos equipamientos tiene una población total de cerca de 200.000 habitantes. Es la población que hoy tiene el casco urbano. En el casco urbano pasa algo similar. Hubo 2 periodos intercensales, entre el año 80, entre el censo 80 y el censo 2001, en que el casco fundacional perdió población, igual que sucedió con otras ciudades argentinas. Perdió el 18% de su población en ese periodo. En el último censo se registró un crecimiento de población de casi 9.000 habitantes más y 10.000 viviendas más en el casco urbano de la ciudad. Esta gente que se muda a La Plata también trae sus autos, y este crecimiento, esta densificación del centro prevé crecimiento, prevé parque habitacional, pero no está creciendo en proporción a las demandas de automóviles, de estacionamientos de automóviles. Los edificios que se construyen no están contemplando las tasas de motorización de nuestra población. Con lo cual esto se complica mucho, porque se ven las calles llenas de autos estacionados, más los autos circulando, más un transporte público que no da una respuesta adecuada a las necesidades de la población, con lo cual, aún con todos los problemas que es transitar la ciudad en auto, la velocidad del auto sigue siendo, aunque mala, mejor que la del transporte público para llegar a destino. El tema de las centralidades es un tema también importante. Este plano de centralidades es un poco viejo y estamos construyendo uno nuevo que dé cuenta realmente del peso que tienen las centralidades de actividades en relación a la atractividad de viajes que tiene el área central en la ciudad de La Plata. Por otro lado, instrumentos de planificación, muchos en la ciudad no hay. Nuestro único instrumento de planificación, un poco por omisión, es la normativa. Y la normativa ve a la ciudad como el cuadrado original. No hay una intencionalidad de crecimiento de centralidades clara en los periurbanos. Con lo cual, si uno lo mira en el mediano y largo plazo, no vamos a poder resolver solo con infraestructuras y diseño de sistema de recorridos la demanda creciente de movilidad de una población creciente y en expansión en el territorio. Entonces, este es el panorama en la ciudad de La Plata. A falta de estas centralidades, lo que tenemos es sobrecargados los accesos a la ciudad
Y el centro también está sobrecargado de autos y las infraestructuras no están especializadas para transporte público, no están especializadas para bicicletas, no se fomenta el uso de bicicletas en una ciudad con la calidad de diseño urbano que tiene la ciudad de La Plata. Entonces, la combinatoria de todos los modos juntos hace que todos tengan una mala velocidad, un mal tiempo de llegada a destino, un tiempo muy prolongado de viaje. Y aún así sigue siendo el auto la mejor opción. Y frente a esta falta de infraestructuras alternativas que permitan promover el sistema de transporte, con la alta contaminación producto del alto uso del automóvil para viajes cortos, para viajes medios, para todo tipo de viajes, pensando además que los hogares con auto, que cada vez son más, tienen una tasa de generación de viajes mucho mayor que los hogares que no tienen auto, entonces se viaja más. La problemática de la contaminación y del nivel de accidentes en la Ciudad de La Plata es muy crítica. La Ciudad de La Plata tiene el mayor índice de muertos en motocicleta de la Argentina. Todos los días una persona que sale en moto a la mañana, según las estadísticas de la Dirección de Registros, se muere. En la Argentina, esta situación que se agravó un poco con la recuperación económica a partir del 2003, de tener autos, del desarrollo inmobiliario, el mayor nivel de ingreso de la gente y la mayor actividad en general, desplegó un montón de estudios de movilidad, con metodologías impuestas por el Banco Mundial. La metodología que buscaba estudiar en detalle el patrón de movilidad entendido como el origen, el destino, la producción, la atracción y el detalle de todas las etapas, en costosos estudios del orden de los $2 millones, para poder construir un modelo de transporte para planificar lo que dijimos al principio, para diseñar el sistema de recorridos acorde a esa demanda. Nosotros nos preguntamos, ¿tenemos que dar una respuesta tan detallada a la demanda? ¿Eso va a resolver el problema de movilidad de la ciudad en el mediano y largo plazo? ¿Conocer en detalle la demanda nos puede permitir eso? Estos son algunos resultados que tuvieron estos estudios. Hay algunos que todavía no conocemos, que no están publicados. La generalidad, y que la estamos investigando en el grupo, es que da un crecimiento importante de los modos masivos en este último periodo entre 2008 y 2012-2013, que fueron los últimos estudios. Sin embargo, las problemáticas, la crisis del parque automotor está presente en cada una de estas ciudades y estamos indagando un poco qué relación tiene con la expansión, con el crecimiento de planes federales, de planes Procrear, este incremento de modos masivos. Pero ninguno de estos municipios llegó a diseñar el sistema público de transporte con sus modelos costosos. Con esos modelos que ellos están trabajando, que no han podido utilizarlos para diseñar una oferta de transporte, sino que están utilizando otros mecanismos de ajuste más empíricos, más de observación, no han llegado con estos modelos a diseñar una oferta de transporte público. Han llegado a problematizar, con lo cual desde el instituto nos propusimos repensarnos los propósitos de un estudio, sobre todo cuando estamos pensando en la envergadura, en la necesidad de fuerte financiamiento para emprender un estudio de esta naturaleza. Lo que decidimos fue emprender un tipo de estudio de demanda de movilidad que nos permita conocer un patrón general, es decir, dónde vive la gente y sus actividades principales a dónde están. Porque sí sabemos, por los estudios que hemos realizado sobre otras experiencias domiciliarias en La Plata y en el resto de ciudades que tienen históricamente relevamientos de esta naturaleza, que los viajes secundarios se van acoplando a las demandas principales cotidianas de la población. Con lo cual nos propusimos conocer la demanda principal de la población del Gran La Plata. Y nos propusimos además desarrollarlo en una plataforma web. Desarrollamos un modelo conceptual, lo pusimos en formato encuesta en la web y comenzamos en la etapa casi de militancia de la encuesta. Fue muy difícil, fue un desafío muy grande porque sin encuestadores que orienten al que tiene que responder, las preguntas tienen que ser sencillas, se tuvo que desarrollar una cierta ambigüedad para poder tener duplicada la información y poder sacar unas conjeturas a falta de un encuestador que esté preguntando. Es lo que tuvo de muy positivo, además de los logros, porque logramos tener casi 2000 encuestas
Y estas 2.000 encuestas no muestran solo 2.000 formas de viaje, sino 8.000, porque en la encuesta preguntamos sobre el comportamiento de los integrantes del hogar. 8.000 es el 1% de la población del año 2013, que es el año que se lanzó la encuesta, con lo cual estadísticamente tiene una buena validez.